Entonces, habíamos quedado, avanzamos todo esto en la clase anterior. Quedamos, me parece que en esto, ¿no? En la relación en la clasificación de las variables según su interrelación, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que las variables, bueno, si recordamos un poquito, dijimos que las variables se podían clasificar según su naturaleza en variables cuantitativas y variables cualitativas. Y según su bueno, y cada una de estas, sus clasificaciones, ¿no? Las cualitativas que podían ser nominales o podían ser ordinales, las nominales dicotómicas o politómicas y las ordinales. Y las variables cuantitativas que podían ser continuas y discontinuas. Dijimos, las continuas, las de abajo, en su clasificación admiten valores fraccionarios, admiten decimales, dijimos. En cambio, las discontinuas en su clasificación no admiten valores decimales. Y otra clasificación de las variables es esta, que es importante, que es una clasificación de las variables según su interrelación. Según su interrelación, las variables pueden ser independiente o dependiente. Puede ser reversible e irreversible. Puede ser precedente o subsecuente o subsiguiente y determinante o probabilística. Vamos a hablar fundamentalmente de la primera clasificación según su interrelación, que es importante que lo sepamos a fin de que podamos nosotros entender un estudio y realizar también un trabajo de investigación. Las variables, según su interrelación, son independientes o dependientes. ¿Cuándo? La variable independiente habíamos dicho que es aquella que modifica a la otra, que se llama variable dependiente. Y la dependiente, por el contrario, es aquella que se ve modificada, influida por la independiente. Las llamadas, también llamadas las independientes exposición, factor de riesgo, factor causal. No siempre va a llegar a ser factor causal. Ya me dijeron algunos en la anterior clase, pueden ser la mayoría factores de riesgo o factores de exposición, variable independiente. Solo si cumple algunos criterios que vamos a ver en el tema siguiente, le vamos a llamar factor causal. Si es que no, ¿sí? Si es que no cumple, solamente le vamos a dejar como factor de riesgo, ¿ok? Solamente le vamos a dejar como factor de riesgo. La variable dependiente también se puede llamar variable respuesta, variable resultado, factor efecto, ¿ok? Cualquiera de estos nombres se refiere a lo mismo. Hasta aquí habíamos visto, ¿no, Andrea? Andrea o cualquiera del grupo, por favor. Sí, doctora. Entonces, esto es importante, gracias chicos, esto es importante que lo tengamos claro. ¿Cuándo una variable es independiente y cuándo es dependiente? Depende del tema de investigación. Esto nuevamente es súper importante. Primero tenemos que ver cuál es el tema de investigación. Si mi tema es factores que influyen, no sé, por decir, en la displasia congénita de cadera, entonces tengo que ver, a ver, ¿cuál es mi variable? ¿Qué es el evento que voy a estudiar? Ah, displasia de cadera. Ok, entonces la displasia de cadera es la variable dependiente. Y todas las otras que estudias serán independientes, que influyen para la presencia de la displasia congénita de cadera. Ah, puede ser la posición en la que se encuentra el feto antes del parto, puede ser la maniobra, el tipo de parto que ha tenido, puede ser muchos factores y esas serían variables independientes y la variable dependiente, el efecto, el resultado, ¿ok? Bien, hay otras clasificaciones también de las variables según su interrelación que pueden ser determinante, probabilística. ¿A qué nos referimos con determinante? Que sí o sí, dice, cuando la presencia o modificación de una sí o sí produce la presencia o modificación de la otra. Si se presenta A, siempre se va a presentar B. No siempre hay esta relación. Este tipo de relación determinante no es tan común. Lo más frecuente es la relación probabilística. ¿Qué quiere decir? Que cuando la presencia de una influye probablemente influya en la presencia o modificación de la otra. Por decir, consumo de tabaco. No es que sí o sí va a producir cáncer de pulmón. Probablemente o hay mayor probabilidad de que el consumo de tabaco nos lleve a cáncer de
pulmón, por decir. Entonces, la mayor parte de las relaciones son de tipo probabilístico, es decir, que la variable A lleve a la variable B, ¿sí? Ok, pasemos entonces. No se olviden esas clasificaciones, que todo eso lo vamos a poner en práctica. Sobre todo esta la vamos a poner en práctica durante todo el año juntamente con la primera que hemos visto. Y las otras obviamente se van cumpliendo también. Vamos a ver, ¿cuáles son las fuentes de variabilidad? Son los diferentes factores que influyen para que estas características, atributos no constantes llamados variables cambien. ¿Por qué podrían cambiar? Por la característica propia de ese atributo, ya sea característica de persona, de tiempo, lugar. Propiamente de cada una de estas características nos puede permitir, cada una de estas características, cierto tipo de variación por su propia naturaleza. El factor de riesgo también puede variar, el efecto también puede variar, hay otros factores asociados o de confusión que también pueden hacer que varíe la medición y los errores en la medición. Cuando hablamos de que esas características o atributos de persona, tiempo y lugar originan cierto tipo de variaciones, es cierto, en las variables de persona que son tantas, recuerdan, dijimos edad, estado civil, nivel educativo, todas esas pueden ser sujetas de variación. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, las características de persona que pueden variar o hacer que varíen? Un momentito, por favor. Todas las variables de persona, ¿sí? Todas las variables de persona originan variaciones: edad, sexo, estado civil, religión, raza, grupo étnico, todas las variables de personas, el nivel económico, la ocupación, muchas otras. Todas las variables de persona son origen de variación dentro de rangos mayores o menores. Las variables de tiempo también, las variables de lugar. ¿Cuál es otra fuente de variación? El factor de riesgo. ¿Qué se entiende por factor de riesgo? ¿Qué variable era el factor de riesgo? Porque tenemos dos, factor de riesgo y Doctora, luego... disculpe que le corte, no está compartiendo la pantalla. ¿Desde hace mucho? No, nunca. Desde unos 2 minutos. Ya, un ratito. Ya, a ver, voy a volver a cerrar. Muchas gracias. Voy a volver a cerrar, a ver si es que... Un ratito, por favor. Ahora sí. ¿No? Ahora sí me avisas, porfa. Ahora sí está. Sí, está, doctor. Ok. Muy bien, chicos, muchas gracias. Entonces, habíamos visto esto, estamos en las fuentes de variabilidad, ¿no ve? Todas estas son fuentes de variabilidad que pueden originar cambios. Y habíamos dicho cuáles pueden ser todas las variables de característicos, atributos de persona, tiempo y lugar. Son fuentes de variabilidad. También una fuente de variabilidad es el factor de riesgo y también el factor efecto, los factores de confusión y errores que puede haber en la medición. Vuelvo para atrás. Cuando hablamos de factor de riesgo, ¿qué variable es de estas que vimos aquí? ¿Qué variable es el factor de riesgo? ¿Dependiente o independiente? El factor de riesgo, por decir, el consumo de tabaco, Independiente, doctora. Independiente. Dependiente, ¿no es cierto? Es la variable independiente. Entonces, ¿y el factor efecto? El efecto, el resultado. Dependiente. Entonces, a esto nos referimos ahora. Muy bien. El factor de riesgo es cualquier fenómeno de naturaleza biológica, física, química, psicológica o incluso algún aspecto del fenotipo o del genotipo o alguna enfermedad anterior. A ver, cuando decimos cualquier fenómeno de naturaleza biológica, psicológica, edad, sexo, puede ser física, química, social, el idioma, el nivel educativo o algo que puede ser en el fenotipo o en el genotipo o alguna enfermedad incluso anterior. Por ejemplo, la hipertensión es una enfermedad previa para la diabetes. Entonces, todos estos pueden ser factores de riesgo. ¿Cuál es su característica? Al igual que las variables independientes. Su presencia, su ausencia o cambios en este factor de riesgo
están relacionados o pueden finalmente ser la causa para la aparición de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es un factor de riesgo? Es cualquier fenómeno de este tipo que su presencia, ausencia o modificación puede ser o está relacionado con la enfermedad o finalmente puede incluso llegar a ser su causa. Influye, ¿no es cierto?, para la presencia de la enfermedad. Si solamente influye, le vamos a llamar factor de riesgo. Y si sospechamos que realmente es su causa, que produce el efecto, que produce la enfermedad, le vamos a llamar factor causal. Era lo que más o menos habíamos hablado hace algunas clases. Dijimos, por ejemplo, el virus de papiloma humano para el cáncer de cuello uterino, sí, es un factor de riesgo, pero es un factor de riesgo causal. Le causa, dentro de la fisiopatología del cáncer de cuello uterino, está el virus de papiloma humano. Pero, por ejemplo, no sé, el tener muchas parejas sexuales, tal vez la causa no sea, ¿no? Pero sí puede ser un factor de riesgo. Entonces, es importante entender esto, ¿ok? Un factor de riesgo puede estar o provenir tanto del ambiente externo como del ambiente interno. Cuando hablamos de que proviene del ambiente externo, por ejemplo, exposición a un ambiente estresante es un factor de riesgo para el infarto de miocardio. El ambiente estresante en el ámbito laboral, incluso familiar, puede ser un factor de riesgo, pero que proviene del ambiente externo. También hay otros factores de riesgo que pueden provenir del propio ambiente interno de la persona. Por ejemplo, la hipertensión arterial es un factor de riesgo para la enfermedad cardíaca. La hipertensión arterial no viene de afuera, es propia, ¿no?, del individuo, pero llega a ser un factor de riesgo. Entonces, los factores de riesgo pueden provenir del ambiente externo o del ambiente interno. El factor efecto también es una fuente de variabilidad. ¿Qué es el factor efecto? Ustedes ya me han dicho, es la variable dependiente. Es un factor que se presenta o se modifica por influencia del factor de riesgo o del factor causal. En otras palabras, nos dice, es la variable dependiente que se presenta o se modifica por influencia de la variable independiente. Es un evento que aparece después de haber estado expuesto al factor de riesgo, el factor causal. Entonces, tenemos que ver que el factor de efecto es siempre posterior al factor de riesgo. Si decimos, por ejemplo, obesidad y diabetes, tenemos que poder identificar que primero ha venido la obesidad y luego la diabetes. Entonces, el factor de riesgo sería la obesidad y la diabetes sería el factor efecto. Dados los múltiples factores de riesgo, sabemos que para cada enfermedad son muchos los factores de riesgo. Solo si habláramos de diabetes, es que son tantos los factores de riesgo. Cada enfermedad en epidemiología se considera que cada enfermedad tiene múltiples causas. Hablamos de lo que es multicausalidad de los estados de salud o enfermedad. Y es por eso que el factor efecto también es una gran fuente de variabilidad, puede variar y la respuesta de cada una de las personas es diferente. El efecto en cada una de las personas es diferente y por eso hablamos de que es una fuente de variación. Otra fuente de variación son los factores de confusión o factores asociados. Los factores de confusión son variables independientes que están asociadas con el factor de riesgo y también con el factor efecto, pudiendo influir en la variabilidad, contribuyendo a minimizar o exagerar la supuesta relación del factor de riesgo en la producción del factor efecto. A ver, ¿a qué se refiere esto? Que hay variables que pueden estar causando el factor de riesgo y hay variables que pueden estar relacionadas también con el factor efecto. Y esas variables se llaman variables de confusión. Y como están relacionadas con el factor de riesgo, también, además de estar relacionadas con el factor efecto, aumentan esa relación que podemos encontrar entre el factor de riesgo y el factor efecto. Aumentan o disminuyen la relación que puede haber entre el factor de riesgo y el factor efecto. Por ejemplo, supongamos que el factor de riesgo es justamente obesidad, ¿ok? Aquí le pondremos obesidad. Y el factor efecto había sido, no lo sé, vamos a poner diabetes. ¿Ok? Aquí ponemos obesidad y aquí diabetes.
Y hay una tercera variable, que es la variable de confusión. Vamos a ver, por ejemplo, la edad. La edad está relacionada con la obesidad. Si encontramos muchos estudios, sí que a más edad no hay tan niños, adolescentes, son muy poquitos los que son obesos. Entonces, a más edad hay más probabilidad de tener obesidad o sobrepeso. Y a más edad también es más probable desarrollar diabetes. Entonces, a veces yo encuentro una relación grande entre la obesidad y la diabetes. Por decir, he encontrado una relación de 3, es decir, los obesos tienen 3 veces más probabilidad de tener diabetes. Y alguien dirá, pero tanto, o 5, o lo que fuera, pero ¿no será que ahí tienes una variable de confusión? ¿Cómo son tus personas del estudio? Entonces analiza, la mayoría de las personas del estudio son mayores, de más edad. Claro, entonces ahí tienes una variable de confusión. Mientras más mayores son tus personas, es más probable que las personas tengan obesidad. Y mientras más mayores son tus personas, es más probable que tengan diabetes. Entonces, posiblemente no es tan fuerte esa relación que has encontrado entre la obesidad y la diabetes. Posiblemente es un poco menor. ¿Y qué le está haciendo exagerar esa variable de confusión? La edad, porque la mayor parte de tus personas del estudio, o casi todas, son de más edad. Entonces, hay modelos matemáticos que lo que nos permiten es controlar estas variables de confusión, eliminar su efecto. No quiere decir eliminar a la variable edad, sino eliminar esa influencia que está teniendo la edad sobre el factor de riesgo y sobre el factor efecto. Por el contrario, he encontrado que no influye la obesidad en la diabetes. Entonces uno dice, pero no puede ser, todos los estudios dicen que sí influye. Es que aquí hay un factor de confusión. Todas tus personas de tu estudio, ¿sí?, son personas adolescentes y jóvenes. Por lo tanto, es menos probable que tengan obesidad y por lo tanto menos probable que tengan diabetes. En ese caso, estaría minimizada la importancia de la obesidad con la diabetes. Y en el primer ejemplo, estaría exagerada la relación entre la obesidad y la diabetes. Eso uno no lo ve a simple vista, lo ves ya cuando analizas los datos y empiezas a encontrar relaciones que son demasiado, nos va a pasar cuando hagamos prácticas demasiado fuertes, entonces uno dice, pero ¿será que realmente es así? ¿Será que hay una variable de confusión? ¿Qué variable de confusión puede ser? Uno empieza a estudiar y a controlar esas variables de confusión. Otras posibles fuentes de variación son los errores en la medición. Puede haber errores del observador, o sea, inherentes al observador. El observador puede hacer que una medición varíe, claro. Si un observador no observa desde un punto de vista neutral y si no quiere que el resultado no salga de una manera o de otra, puede influir también, puede influir, y eso es un error y eso puede hacer que varíe la medición. El instrumento de medición, cuando no está calibrado adecuadamente nuestro instrumento de medición, supongamos un tensiómetro, una balanza o cualquier otro instrumento más preciso, si no está calibrado, nos va a dar errores en la medición. Vuelvo y por decir todos mis pacientes aparecen hipertensos. Hay un error en la medición y que hace que varíe mi variable, que es presión arterial. ¿Pero debido a qué? A que mi instrumento no estaba calibrado correctamente. La metodología también. Si decidimos tomar la presión arterial, por ejemplo, a todos les tenemos que tomar de la misma manera. Tienen que estar, por decir, haber llegado al consultorio, descansar unos minutos, estar sentado, tomar en el brazo izquierdo. Todos tienen que ser así. Porque si no, en algunos voy a tener un error en la medición, ya sea porque ni bien ha llegado, ya señora, a ver, bájese su brazo, le tomo la presión, ni siquiera ha reposado unos minutos. Entonces ahí van a haber errores en el procedimiento que nos van a nosotros hacer variar las mediciones de esa característica, atributo o variable. Y también en el objeto observado, las personas pueden ser también fuentes de variación a las que estamos estudiando, ya sea porque subjetivamente están afectadas, por decir, si le preguntamos a una mamá, no sé, sobre qué ha hecho, las madres de niños con alguna malformación congénita y las madres de niños sin malformación congénita. Si queremos hacer algunas preguntas a las madres con niños sanitos,
seguramente se van a acordar, señora, usted más o menos al 5º mes de embarazo, ¿estuvo expuesta a algún factor de riesgo? No, todo muy bien, yo comía bien, hacía actividad física, caminaba por lo menos unas 10 cuadras, todo se va a acordar, todo bien, porque el recién nacido es un recién nacido sanito. Pero si nosotros le preguntamos eso mismo a una madre de un recién nacido con malformación congénita, seguramente ni nos va a querer hablar. Nos va a decir, tal vez hasta nos va a falsear la respuesta, porque no quiere hablar de eso, porque le duele, ha representado un trauma muy fuerte en su vida. Entonces, también el objeto de observación puede ser sujeto nos puede hacer variar las mediciones. Ahora, ¿se puede controlar todo eso? Claro. Para que el observador no influya, siempre hay que hacer preguntas neutrales, no tenemos que hacer preguntas dirigidas. Para que no haya errores en la medición, siempre hay que calibrar los instrumentos. Para que no haya errores en la metodología, todos tenemos que cumplir la misma metodología. Hay procedimientos que se tienen que seguir. Para no incurrir en este error de medición, no le preguntaremos a la mamá, seguramente le preguntaremos a otro familiar, o no haremos ese tipo de preguntas, recogeremos los datos de la historia clínica, ¿ok? Entonces hay formas de controlar estos errores en la medición. Vamos avanzando. Cuando hablamos de medición, esto también es un repaso de estadística, hablamos de las escalas. ¿Qué son las escalas? Las escalas son criterios utilizados para definir, ¿sí? Son criterios utilizados para definir las diferentes clases o categorías en las que se puede agrupar las observaciones en función a las características o variables de las unidades observadas. ¿Qué quiere decir esto? Son criterios que utilizamos para definir las clases, las categorías. Si yo les digo, por ejemplo, en estado civil, ¿cuáles son sus categorías? ¿Quién me responde? Levante de su manito. En estado civil. ¿Quién? A ver, Dani. Dani levantó primero. Sería soltera, casada. En estado civil, soltero, casada, divorciada. Ríos, a ver, danos las categorías que podrías tener. A ver, en edad, y estamos haciendo un estudio de personas vamos a poner, entre 20 a 60 años. ¿Cuáles serían tus categorías? Podría ser adulto joven o adulto mayor. Pero así hazle categorías, entre tanto y tanto, entre tanto y tanto, ponle categorías, ponle escalas, ponle clases. Ya. Entre 20, 25 años, 25, 30, 35, 30, 35 y así sucesivamente. Muy bien, muy bien. Esas son las clases de las escalas. Entonces, su compañero, ¿qué quieren decir las escalas en la medición? Las escalas en la medición son diferentes, dice, nos sirven para definir las diferentes clases. Su compañero Ríos nos ha dicho una clase, digamos, de edad. ¿Cuáles pueden ser? Entre 20 a 29 años, por decir. Entre 30 a 39 años. Entre 40 a 40. Esas son clases donde va a ir cada unidad de observación. Y su compañera Dani nos ha dicho categorías de estado civil. ¿Cuáles pueden ser sus categorías? Casado, soltero, biodivorciado. Entonces, las escalas de medición son esos criterios, ¿sí? Son esos criterios que se utilizan para definir esas clases, para definir esas categorías. Toda escala tiene que reunir estos dos requisitos. Tienen que ser mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. ¿Qué significa mutuamente excluyentes? Que cada unidad de observación, cada persona, en otras palabras, tiene que ser ubicada solamente en una categoría. ¿Cuándo son colectivamente exhaustivas? Cuando hablamos de colectivamente exhaustivas, que cada escala en sus diferentes categorías, como lo que nos ha dicho Ríos, entre 20, 29, 30, 39, debe abarcar a todas las unidades de observación. Ninguna puede quedar fuera, ¿sí? Mutuamente excluyentes tienen que estar ubicadas en una sola categoría y colectivamente exhaustivas todas tienen que estar incluidas. Voy a abrir una hojita para poder mostrarles, a ver si es que me sale, si es que va bien, como no tenemos pizarra, pero yo no sé si ahí me lo pueden ver. Supongamos aquí estamos en la escala de edad, ¿sí?
Su compañero nos ha dicho edad y aquí vamos a poner el número de personas que tienen esa edad y aquí la frecuencia relativa, por decir, ¿sí? Y aquí vamos a hacer una tablita en la que nosotros vamos a ir colocando nuestros datos. Tiene que ser, hemos dicho, mutuamente excluyente y tiene que ser colectivamente exhaustiva. Excluyente y colectivamente exhaustiva. Esto lo pondré aquí, cito. Uy, perdón. Tiene que cumplir las dos características. Mutuamente excluyente y colectivamente exhaustiva. ¿Ok? Ahora, vamos a poner. Su compañero nos decía, ¿entre qué categorías? ¿Entre qué clases vamos a poner? Edad. Las personas de nuestro estudio eran personas de entre 20, vamos a poner, a 59 años, como en las prácticas estamos haciendo, de 20 a 59 años. Entonces, su compañero nos decía, por ejemplo, él nos decía de 20 a 25 años. Luego la segunda de 25 a 30 años, así nos dijo él. La siguiente vamos a hacer de 30 a 35, etcétera, etcétera, ¿sí? Y nuestra última, bueno, pondremos nomás aquí. Ok, y la siguiente, bueno, habíamos dicho que la última iba a ser hasta los, por decir, 60 años, lo que fuera. Esta categoría está bien, supongamos, estas clases están bien. Cruz, ¿qué podríamos corregir aquí? Su compañero nos dijo así, de 5 en 5. Yo le puse de 10 en 10, pero a ver, ¿qué habría que corregir? Cruz nos quiere hablar, ¿qué? Doctora, en una parte mencionó que tienen que ser mutuamente excluyentes, o sea que solo deben estar en una categoría. Y la edad de 25 se está repitiendo en la primera clase y en la segunda también. Perfecto, muy bien. Eso es cuando su compañero nos dijo, yo no le dije nada, dije, ok. Pero en este caso, su compañero dice, una de las consideraciones, uno de los criterios es que sea mutuamente excluyente, que una persona no puede estar en dos lugares. Supongamos un chico de 25, ¿dónde le tendría que poner? Aquí, algunos dirán aquí y otros dirán aquí. Y alguno más inteligente, unos dirán arriba, otros abajo. Y algunos, siempre hay algún alumno. Es que para mí, doctora, en los dos, no puede ser. Porque mi total, supongamos mi total del estudio son 250 personas. ¿Ok? Y si le pongo en uno, alguien dirá, es que aquí dice 25 y aquí también dice 25, entonces le puedo poner en los dos. En vez de tener 250, ¿cuántos voy a tener? 251. Y a veces cuando analizan en las tablas, doctora, me sale más, solo tengo 250 y me sale 200. Claro, porque le han contado aquí y le han contado aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que nuestras clases tienen que estar correctamente elaboradas de manera que nadie quede fuera. Entonces, aquí, ¿cómo podíamos haber hecho? Cruz eras, ¿no? Que me has hablado ultimito. ¿Cómo podíamos haber hecho? Solamente de 20 a 24 y en el siguiente de 25 a 30. No, hasta 29. Muy bien, si cuentan en sus deditos, 20, 21, 22, 23, 24, son 5 años. Luego 25, 26, 27, 28, 29, son 5 años. Así, ¿ok? Y el otro de 30 a 34. Y seguramente así, ahí sí, uno de 25, ¿dónde va a entrar? En la segunda clase. Solamente en la segunda clase, solamente ahí, no hay dónde. Entonces, eso quiere decir mutuamente excluyente. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de colectivamente exhaustiva? Que todas nuestras clases, en todas nuestras escalas, nuestras clases de la escala, tienen que permitir incluir a todas las personas. Habíamos dicho que iba a ser de personas de 20 a 59. ¿Qué tal si yo hago de 10 en 10? De 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49 y digamos aquí de 50 a, no sé, aquí, bueno, le pondremos así como que me he quedado ahí, de 20 a 59, o le pondremos de 50 a no, es que aquí ya no voy a poder. Le pondremos de 50 a 58, por decir, ¿ok? Si una persona
si tuviera 59 años, ya no entra aquí. Y mi estudio es de personas de 20 a 59 años. Entonces, o por ejemplo, si mi estudio es de mayores de 20 años, ¿sí? Mi estudio es solamente en personas de mayores de 20 años, solamente aquellos que tienen más de 20 años. Entonces, sí, podría agarrar de 20 años o más, ya le pondré de 20 o más años, es mi estudio. Entonces, aquí está bien, aquí le pongo hasta 59, aquí le pongo 60 a 69, ¿sí? Incluso le puedo poner 70 a 79. ¿Y qué pasa si yo tengo un señor que tiene 85 años? Ya no entraría. Entonces, en ese caso, mi escala no está cumpliendo el segundo criterio, que tiene que ser colectivamente exhaustivo. ¿Qué haría para que entre este señor? Porque igual tampoco quiero tener muchas clases, si no mi tabla va a ser súper larga. ¿Qué podría hacer para que entre este señor? ¿Cómo corregiría? A ver, Fabiola Paca y luego Alejandra Lafuente. ¿Cómo corregiríamos eso? Para no seguir abriendo más. Podría seguir abriendo más, de 80 a 89, digamos, ya. Pero digamos, no quiero abrir más. ¿Cómo podría mejorar? A ver, Paca. Alejandra. Alejandra, bueno, no le escucho. Cristian, Loaiza. Doctora, ¿se podría poner una opción que sería más de 80 años? Sí, podríamos poner, a ver, vamos a poner lo que tú nos dices, ¿ya? Quiero incluir aquí el simbolito y ahí tú mismo lo observas y me dices, a ver, un ratito. Si ponemos aquí más de 80 años, ya, ahí va a entrar la persona de 85, ¿no ve? Sí. Ahí va a entrar, pero ojo. A ver, miremos bien cómo están esas escalas, miremos bien esas clases. ¿Qué pasa si tengo una persona de 80, Daniel? Entonces sería igual o mayor a 80, doctor. Muy bien. Entonces aquí el simbolito que tendríamos que poner, ahorita estoy en otra compu que no me sé bien cómo le puedo sacar el simbolito mayor o igual, pero es el mayor o igual. No me le voy a poner yo una cosa que no es la forma de escribir, ¿sí? Que sería mayor o igual, pero se escribe debajito del mayor. Eso sí podría ser, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, de la primera forma que nos dijiste, ya el de 85 iba a entrar, pero ¿qué iba a pasar con el de 80? No iba a entrar. Y en ese caso, la escala no hubiera sido colectivamente exhaustiva. Cuando tú lo has corregido y nos has dicho, no, aquí mejor, lo correcto sería poner persona mayor o igual. ¿Eso qué significa? Que ahora todas las personas van a poder ser ubicadas en alguna de las clases, ¿ok? Muy bien, Daniel. Entonces, esta ahora sí es una escala mutuamente excluyente y colectivamente exhaustiva. Algunos chicos que tienen prácticas te pueden ir retirando. Solamente voy a hacer un ejemplito por decir de idioma, ¿ok? Digamos que nos interesaba en nuestro estudio recoger la variable idioma. Y la pregunta era, ¿cuál es el idioma que más habla? Así, no cuáles son todos los idiomas que habla, sino cuál es el idioma que más habla, señora. A nosotros nos interesaba, efectivamente hicimos un estudio hace años sobre VIH y preguntamos los idiomas. Y estábamos aquí en Chuquisaca y demás, dijimos, la mayor parte va a hablar castellano. Otra gran parte de las personas posiblemente hable quechua, ¿sí? Y no sé, y tal vez otro idioma, lo vamos a poner, pero medio difícil, ¿no? Pero ya, ok, otro idioma. Resulta que habíamos encontrado que sí, efectivamente, la mayor parte de las personas hablaban castellano. Por decir, eran 251 y encontramos que 150 hablaban castellano y resulta que aquí teníamos otras personas que hablaban quechua, ¿sí? Pero ¿qué problema tuvimos ahí? Con algunos de los alumnos dijeron, es que doctora, nos ha pasado algo raro. Hay señoras que hablan de los dos. Así, ¿cómo que hablan de los dos? Sí, es que les hemos preguntado cuál es el idioma más frecuente. Nos han dicho, yo hablo los dos, porque en mi casa hablo todo el tiempo, hablo quechua.
porque mis papás hablan quechua, además todo el tiempo hablo quechua, y solamente cuando voy a mi trabajo, que voy a hacer limpieza, ahí hablo castellano, cuando voy a mi escuela hablo castellano. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una persona que habla de los dos, los idiomas que más habla frecuentemente todos los días es de los dos. Entonces, ¿qué hicieron? Le vamos a meter aquí, habla castellano y también habla quechua, ¿sí? Por decir 100. Entonces, le contaron aquí y le contaron aquí. Y entonces el total era 251, por decir, y solo teníamos que tener 250. ¿Cómo podríamos haber corregido esas categorías? ¿Qué podríamos haber puesto ahí para que no se duplique? ¿Qué podíamos saber? Para Vicini me levantó primerito, porfa, luego Alejandra. Para Vicini. Doctora, ¿podría ser la opción ambos idiomas? Perfecto. Entonces, nosotros ya nos tenemos que ir dando cuenta muchas veces antes, y si no, cuando ya hemos recogido los datos, a ver, no puedo tener así mis escalas, no está bien. Entonces, como nos dice su compañera en este momento, lo podemos haber puesto castellano y quechua. En ese caso, aquí se quedaban solo los 150, por decir que teníamos, aquí seguramente se quedaban 99, y aquí venía esa persona que hablaba frecuentemente de los dos idiomas, y esto nos daba las 250. Eso es a lo que se refiere cuando hablamos de colectivamente, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. ¿Se ha entendido, chicos? Entonces, siempre que hagamos nuestras escalitas, ya sea en clases como aquí o ya sea en categorías, no podemos dejar a una persona fuera, como le estábamos dejando antes al de 85 o al de 80, y no podemos repetir a una persona, ¿sí? Entonces, cada persona solamente puede entrar dentro de una categoría y ninguna de nuestras personas del estudio puede quedar fuera, ¿no? Ahora, si mi estudio era de 20 a 59 años y resulta que yo tengo personas de 70, de 80, ahí ya he hecho algo mal. ¿Por qué? Porque no teníamos por qué incluir a personas de más de 59 años. Eso ya es otro error, ¿ok? Entonces tenemos que pensar bien desde el principio, solamente personas de 20 a 59 o de mayores de 20. Pero si mi estudio era mayores de 20, como aquí, y hay grupos que aparecen, doctora, yo tengo alumnos de 17, tengo encuestados de 16, pero es que has hecho mal, porque ¿qué decía nuestro estudio? Solamente podemos incluir al estudio a personas de 20 o más años. Eso es otra cosa, ¿ok? Eso es otra cosa. Bien, chicos, entonces quedaremos ahí. Les agradezco a todos por su participación. Recién ahorita estoy leyendo algo de la Ale que me dice, ok, Ale, sí he visto ahí es que estás sin micrófono. Bien, lo de los factores de confusión que me preguntas, eso no vamos a hacer con pruebas estadísticas, no se hace con pruebas con las que tú me dices, creo que me pones coeficientes de Pearson o algoritmos, no son otras pruebas que se utilizan en análisis estadístico más complejo, pero que se puede hacer control de las variables de confusión, ¿ok? Lisbeth, me decías, voy a ir cerrando esto. Lisbeth. Dime, Lisbeth. Voy a dejar de compartir y quiero ir a la lista. Hay algunos chicos que no les puse, que les dejé ingresar más tarde. Me pueden, no sé si ven mi pantalla ahí de Excel. Sí, doctora. Díganme, por favor, a los chicos. Yo les voy poniendo la participación. Si me hacen recuerdo, ahorita que me acuerdo de los ultimitos, porque no he anotado, así Lale La Fuente, que está sin micrófono, pero me ha escrito por chat. Después también estaba Daniel Loaiza, que participó. También participó